Wow. Les damos un aplauso a estos chicos que hicieron una presentación tremenda. Impresionante. Bien, una preguntita. ¿Cuántos de acá conocen algún hippie? ¿O cuántos en algún momento tuvieron la fantasía de decir, yo voy a vivir como un hippie? Bien, el título del mensaje se llama El mochilero, un espíritu bohemio. Es muy romántico, a veces en algún momento alguien dice, ya me gustaría vivir de mochilero. Tenemos la imagen del mochilero que va, que recorre todo el mundo, que conoce, y es bastante atractiva esa idea, ¿verdad? Pero hoy quiero hablarte algo muy en el espíritu. Y no hablo de las personas que andan recorriendo el mundo, que está buenísimo, pero hoy quiero hablar de ese espíritu que muchas veces puede ser que hace 20, 30 años estés en la iglesia y aún así tener un espíritu que no sabe a dónde va. A veces nos pasó, ¿verdad? Que de repente no sabemos a dónde vamos. ¿A alguien les pasó? No tener claro en algún momento lo que llamamos una duda existencial. No sabemos quiénes somos, no sabemos dónde estamos, no sabemos a dónde vamos. A veces nos asalta esa duda, a veces a temprana edad, otras veces 40, 50 años. Che, ¿qué hice de mi vida todo este tiempo? ¿Qué estuve haciendo? ¿A dónde? Nunca tuve un rumbo fijo. Fíjense, encontré unas palabras clave. Mochilero es aquella persona que, impulsada por una sensación de inconformismo y la necesidad de cierta libertad, emprende un viaje con fechas indefinidas a lugares indefinidos. Generalmente no hay un rumbo fijo. El que dice, yo voy a salir de mochilero por 6 meses. ¿A dónde vas? No sé. Yo tuve un amigo que recorrió un par de lugares y trabajaba 2 meses en tal lugar, una semana en tal otro, ¿verdad? Pero había algo que a él no lo llenaba. Entonces era una necesidad muy adentro de él que él tenía que estar saliendo. Él tenía que ir y recorrer. Él tenía que ir y buscar. Pero había algo que no lo satisfacía, no lo llenaba estar en un solo lugar. Y acá es donde entra un espíritu bohemio. Si alguna vez lo sentiste, no levantes la mano. Personas que adoptan un estilo de vida nómadas o itinerantes tienden a vivir bajo sus propias reglas, desechando todo tipo de convención social. Todo esto surgió porque buscando música en internet para poder estudiar, encontré un músico que es de Europa y me costó encontrar la nacionalidad. Nunca él decía de qué nacionalidad era. Y en una entrevista él dice, mi pasaporte dice que soy polaco, pero yo soy un ciudadano del mundo, yo no tengo nacionalidad, decía. Y nuestra nacionalidad es quizás la mayor muestra de identidad que uno puede tener. Podemos hacer lo que queramos, pero no podemos negar nuestra identidad, ¿verdad? Este hombre puede dar toda la información romántica que quiera dar, pero hay algo en su identidad que dice que él nació en tal lugar. Entonces me puse a pensar, ¿cuántas veces yo, quizás alguno de los que está acá, tuvimos una vida errante, que de repente no sabíamos, no encontrábamos un propósito, por ende a cualquier lugar podíamos llegar, no había un sueño claro en nuestra vida. No sabían, muchas veces dicen, no, en la adolescencia, la edad del pavo, los chicos no saben lo que quieren. Y a veces es al revés, tienen más claro en cierta edad que hay gente grande. Es decir, che, con 40, 50 años no sabés lo que querés todavía no te definiste. Fíjense que hoy en el sistema se está bombardeando con esto, vos podés ser lo que quieras ser, ¿verdad que lo escuchamos? Vos querés autopercibirte una jirafa, podés serlo.
nadie te lo va a prohibir. Lo que se está minando en esos cuestionamientos es la identidad de las personas. Se busca destruir la identidad de la persona para que perdamos de vista quiénes somos, dónde estamos y a dónde tenemos que ir, ¿verdad? Fíjense, vayan al libro de Lucas. Lucas capítulo 10. Dice, Lucas capítulo 10, versículo 3 y 4. Dice, id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. ¿A quién le gusta eso? ¿A quién le gustaría que te envío como cordero en medio de lobos? Justo donde no tenés que estar, Dios te envía. Dice, los envío como cordero en medio de lobos. Versículo 4. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. ¿Cuántos conocen gente que les gusta hablar mucho? Yo sé que no voy a hablar a favor de uno u otro, pero vieron que a veces hay casos que mandan a comprar a alguien y tenía que ir por algo nomás, y pasó 1 hora y media, llegó, se encontró con medio mundo, saludó a medio mundo, charló. ¿Por qué Dios pedía ahí? Jesús le decía, no saluden a nadie. Porque cuando iban las caravanas en el desierto y se encontraban con alguien, con otra caravana que venía de frente, dame la mano, Santi. Dice, y esto lo vieron en documental, lo pueden buscar. Se encontraban con el jefe de la caravana y empezaban así. 45 minutos duraba ese saludo. En esos 45 minutos yo le contaba todo lo que a mí me venía pasando y él me contaba todo lo que venía pasando. Imagínate si en un trayecto te encontrás con 3 o 4 caravanas. 4 o 5 horas hablando. Entonces Jesús algo que pidió encarecidamente, que nadie perdiera el tiempo. No se detengan, dice, no saluden a nadie, por favor. Dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludes por el camino. Y hay algo que a los mochileros les encanta, y no estoy hablando mal, pero ese espíritu bohemio, no tienen un control del tiempo. Entonces, como yo sé que salgo y no tengo a nadie que me controle, ¿hay alguien acá que no lo controle nadie? Todos casados. Así levantan la mano. Andá y volvé, ¿no? Yo tengo el ejemplo más clarito en mi familia, no yo, obvio. Y voy a hablar porque son mis padres, pero mi papá no puede ir a comprar porque volvió a las 2 horas. Se recorrió medio Bariloche, charló con ¿ya? Pero ¿qué pasa? Jesús no quería que perdieran el tiempo. Y hay alguien con un espíritu bohemio, le encanta perder el tiempo. Quizás no con la intención de perder el tiempo. No es que sale y dice, hoy voy a salir a perder el tiempo. Sino que hay una actitud de vida, hay un comportamiento que es donde el tiempo a mí no me limita. Entonces yo puedo de acá a Bahía Blanca, puedo tardar 1 semana en llegar. Y esto se los digo con conocimiento, porque también viajando con mis padres, yo tenía que llegar a trabajar y tardamos de Piedra del Águila acá 2 días. Tardamos 200 kilómetros. Y yo estaba con el horario porque yo tenía que entrar a trabajar. Y como estábamos de vacaciones también, no había problema en perder el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Un espíritu bohemio va a tener eso, donde el tiempo a mí no me va a limitar, entonces yo puedo tardar toda la vida, y muchas veces tardo toda la vida en concretar un sueño, porque no vivo según mis reglas. A mí el tiempo no me domina, vivo según lo que yo creo que tengo que vivir, no tengo un rumbo fijo. ¿A alguien le pasó en algún momento no tener un rumbo fijo?
No miden su tiempo, no tiene la noción de pérdida del tiempo. Al no tener un destino, esta persona no tiene rumbo. Y al no tener rumbo puede detenerse el tiempo que sea necesario en cualquier lugar. Cuando no tenemos en claro lo que tenemos que hacer, fíjense el pasaje de Lucas 10, versículo 3. ¿Quién dice que los envió? Jesús. Yo os envío. Cuando hacemos algo que Jesús nos envió, Él nos va a marcar, no pierdas el tiempo. Cuando hacemos algo que a nosotros nos parece, es posible que perdamos el tiempo, porque Él nos tiene que enviar. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. La naturaleza del lobo es comerse a la oveja. Y Jesús dice, yo te voy a mandar al peor lugar, al lugar que menos querés. Te voy a mandar a cebarle mate a la madre de tu esposa. Te voy a llevar a territorio hostil, diríamos. Ahí te voy a mandar, donde nadie quiere ir, ahí. Pero a nosotros nos gusta ir a donde nos sentimos cómodos, ¿verdad? A nadie le gusta ir a un lugar donde es natural que te van a tratar mal. Pero ¿qué pasa? Jesús envía. Yo tengo que moverme según la palabra de Él, que Él me envíe a hacer algo. Y Él me va a dar las pautas. Le dice, no lleven alforja, no lleven calzado, nada les va a faltar. Y por favor, no pierdan el tiempo, dice. No pierdan el tiempo. Si yo no conozco mi destino, no tengo un rumbo y comienzo a vivir a la deriva. Y puedo pasar toda la vida en la iglesia y aún así vivir a la deriva. Puedo incluso hasta tener una familia y aún así estar viviendo a la deriva. No saber quién soy. De repente nos asalta una duda y decir, ¿y qué hice todo este tiempo? ¿Qué hice con todo lo que Dios puso delante mío? ¿Qué pasa? La orden de Dios estaba, pero a mí me gustaba ir por la vida como un mochilero. Parando en cualquier lugar, descansando un par de años, ¿verdad? Así que eso no pasa acá. Es fundamental, es imperioso, es cuestión de vida o muerte. Repetí conmigo, es cuestión de vida o muerte que conozca mi identidad. Para saber quiénes somos y de esa manera que Él mismo me envíe y no perdamos el tiempo. Necesitamos saber quiénes somos. Necesitamos tener en claro quién soy y dónde estoy y a dónde tengo que ir. Necesito saberlo. Si yo estoy sin un rumbo fijo, cualquier destino va a venir bien. El tiempo que sea necesario me va a venir bien. Pero cuando yo conozco que hay un propósito en mi vida, cuando yo conozco para qué estoy en este lugar, cuando yo empiezo a conocer quién soy, que soy hijo de Dios, entonces empiezo a perder menos el tiempo, empiezo a aprovecharlo un poquito mejor. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Pero ¿qué pasa? Muchas veces nos armamos de una gran mochila, sueños inconclusos, metas sin alcanzar, proyectos que ni siquiera los comenzamos. Y nos ponemos a hacer cosas que el Padre no nos mandó a hacer. Nada nos empieza a satisfacer, empezamos a hacer cosas por un gusto propio. Y algo encontré en ese pasaje de Lucas 10, versículo 3, cuando dice, yo los envío. Pero miren, vamos a poner desde el versículo 1, por favor. Fíjense qué interesante. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. O sea que a donde Él tiene que ir, Él va a designar y va a enviar personas. ¿Amén? Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Los envío como cordero en medio de lobos.
Hay otra versión que dice, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Dice, cuando Dios nos envíe. Ahí está bien, perdón. Cuando no tenemos claro quiénes somos, muchas veces podemos no tenerlo en claro por propia testarudez, porque no queremos aceptar cosas. Muchas veces no tenemos en claro quiénes somos porque no conocemos. Y se nos tiene que revelar, amén. Se tiene que revelar la naturaleza de Cristo en nuestra vida. Como les leía al comienzo, en Génesis 1 dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz y vio Dios que la luz era buena. Entonces dice que en ese momento empezó a ordenar toda la creación. Y Jesús después dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea que Él estaba diciendo, yo vine a traer orden, yo vine a separar lo bueno de lo malo. Amén. Es necesario que siempre se esté revelando Él en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dale un aplauso a Jesús en esta noche. Nada nos satisface, no hay nada que nos haga sentir pleno. No importa lo que experimentemos, nada nos va a llenar. Está buenísimo siempre anhelar. El problema es cuando hay un inconformismo tal que nos dan ganas de hacer cosas y nos lleva a una búsqueda que nunca va a terminar. Porque la única suficiencia que podemos encontrar es cuando conocemos a Cristo. ¿Cuántos lo creen? Mira, busca ahora Lucas 15. Hay una historia conocida y quiero leerte el contexto para centrarme en un versículo. Versículo 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y acá está la clave del pasaje. Dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Siempre todos hemos escuchado la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Y siempre hablamos del hijo que se fue, que se perdió y que el padre lo recibió, que lo abrazó, que le cambió las vestiduras, que hizo una fiesta. Pero quiero centrarme en ese último versículo porque es tremendo. Esa es la parte más dolorosa del versículo. Yo cuando era chico y lo leía, a mí me daba bronca porque para mí el padre era injusto. Pero encontré como una perlita en esa parte cuando le dice, tú siempre estás conmigo. Hijo, le dice primero, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Imagínense un hijo de un millonario que vivió toda la vida como empleado y nunca disfrutó una vida de hijo del dueño. El padre le dice, todo lo que tengo es tuyo, ¿por qué no lo usaste? Todo lo que está acá es tuyo. Siempre fuiste mi hijo, pero vivió toda una vida como siervo. Dice, toda la vida te serví y nunca me diste nada. ¿Hay algún hijo acá que en la casa de sus padres pida permiso para abrir la heladera? No, ¿verdad? ¿No? ¿Lo flecha? No. ¿Verdad? Imagínense que de repente vayas a la casa de tu padre y pidas permiso para comer, los que viven con los padres, ¿verdad?
Esto pasó con el hermano del hijo pródigo. Por ahí la historia que menos se cuenta, pero a mí me habló un montón de una persona que toda la vida vivió sin la identidad clara. Toda la vida él era hijo del dueño, pero vivió como un empleado, esperando que el padre le diera algo cuando él tenía el acceso para ir y hacer lo que quisiera. Y uno dice, el hijo pródigo se deliró la plata, se gastó todo, la malgastó. Pero en realidad fue el único que terminó actuando como hijo. Porque fue y dijo, tengo una herencia, bueno, dámela. ¿La malgastó? Sí, la malgastó. ¿Hizo cosas malas? Sí. Pero fue el único que actuó como hijo. El único que tenía claro que toda la mitad de las cosas eran de él. Después podemos discutir, sí, lo que hizo mal, podía haber hecho otras cosas. Pero fue el único que vivió como hijo y actuó como hijo. Y después, cuando vuelve, él dice, empezó a ensayar un pedido de disculpas y dice, voy a ir, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames tu hijo, quiero que me hagas como uno de tus jornaleros. Y cuando él llegó y empezó con el pedido de disculpas, como hacíamos nosotros cuando éramos chicos, ¿verdad? Que nos mandábamos una macana y ya íbamos ensayando la excusa, y el padre ni siquiera lo dejó terminar. Porque no, basta, vamos a hacer una fiesta, te voy a cambiar la vestidura, te recibo todo. Dijo, no te voy a tratar como un jornalero porque sos mi hijo. Pero qué triste es la historia del otro hermano, que toda la vida vivió sin tener la identidad clara. Porque no quiso tener la identidad clara. Qué triste es la historia de alguien que esté toda una vida sin saber a dónde va, sin saber cuál es el motivo de su existencia. Es horrible una vida de esa. Que pasen los años. Imagínate que, esto estaría bueno, mira, vamos a hacer un ejercicio. Imagínate que te llega una carta o documento mañana. Yo sé que más de uno va a levantar la mano ahora. Pero que te llegue una carta o documento mañana de un estudio de abogados, esos estudios de abogados que tienen varios apellidos, y decís, ¿qué pasará acá? Y de repente te dicen, mirá, a partir de este momento, vos no lo sabías, pero el estudio empezó a investigar, y resulta que vos ahora sos acreedor de una herencia millonaria. Y uno dice, y yo cargando la sube y mirá, tenía millones en el banco, esperando los descuentos en la estación de servicio por ahí. Listo, ahora... Pero imagínense, una cosa es no saberlo y que Dios tiene bendiciones sobrenaturales para nuestra vida. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Cosas inesperadas, porque dice su palabra que Él concede hasta los deseos de nuestro corazón. Él responde nuestras peticiones. Hay cosas que nosotros le pedimos, pero hay cosas que Él va a traer a tu vida, cosas que ni siquiera le pediste. ¿Amén? Cosas que están adentro de tu corazón que quizás nadie las sabe. Y el Padre va a sorprender. Pero vamos a fantasear un poquito con esa situación de mañana lunes. Si llega a suceder esto, profeta, es tremendo, ¿no? Pero imaginemos eso. Y de repente pasás a ser dueño de una herencia millonaria. Algo que no sabías. ¿Puede ser eso, que vivamos con una herencia millonaria que no sabíamos? Y puede ser, como un caso que salió hace unos años en Australia, un señor hizo una gran fortuna con empresas y muere y le deja la herencia a su hija. Pero cuando la hija la fue a cobrar, había un pequeño detalle. La única manera en que la hija pudiera hacer uso de la herencia era teniendo un trabajo fijo. Tenía que trabajar, o sea, no era la gran ciencia, tenía que trabajar. Y la chica no quería trabajar porque dice, soy millonaria, ¿por qué tengo que trabajar? Y hasta el día de hoy, si ustedes lo buscan en internet, esa herencia está congelada porque la chica no quiere trabajar. No quiere trabajar. O sea, más vago no se puede ser. Sos millonario y tenés que trabajar. Justificar que estás un par de horas. Pero fíjense,
por no tener claro una identidad. Nunca asumió, el padre trabajó y le inculcó el trabajo, la chica no lo asimiló y al día de hoy sigue viviendo de bonos del Estado. Lo dicen las noticias, lo pueden buscar. Pero fíjense qué triste eso. Toda la vida como el hermano del hijo pródigo, siendo millonario y no sabiéndolo o no aceptándolo. ¿Cuántas veces puede ser que andemos en nuestra vida errantes, sin un rumbo fijo, a la deriva? O sea, a cualquier colectivo le viene bien. O sea, a donde vaya va a caer bien. Muchas veces somos conscientes o inconscientes de lo que tenemos, desconociendo la identidad. Cuando por algún motivo no sabemos quiénes somos y mucho menos en dónde estamos, vamos a vivir siempre por debajo de las posibilidades reales en las que podríamos vivir. Cuando no conocemos quiénes somos, vamos a vivir siempre por debajo de lo que Dios quería que vivamos. Quizás hay muchas cosas que están al alcance de nuestra vida, pero vivimos como el hermano del hijo pródigo, esperando que Dios haga algo por mí, cuando el primero que se tiene que mover soy yo. El primero que tiene que esperar, como dice en Juan 10, yo los envío. Él me tiene que enviar. Él me tiene que enviar. Y muchas veces tenemos el espíritu del mochilero. Y vamos a salir, vamos a ver. Vieron que hay una palabra muy, no voy a decir de moda, pero ¿qué va a hacer? No sé, lo que pinte. O sea, me armo la mochila, una bolsa de dormir, una carpa y a donde me lleve el viento. ¿Verdad? Y no tenemos una dirección. Y muchas veces en nuestra vida pasa eso. Muchas veces pasa que no tenemos claro a dónde queremos llegar. No tenemos claro qué queremos hacer de nosotros. Ahora sí te voy a pedir que molestes al que está al lado tuyo y decirle, ¿qué pensás hacer de tu vida? Hay algunos padres que no le pregunten a los hijos. Si no sé quién soy ni en dónde estoy, no conoceré mi destino, no tendré un rumbo. Y cuando no tengo un rumbo, comienzo a vivir a la deriva. La esencia de una identidad bien formada es justamente lo contrario. Saber quién soy, en dónde estoy y a dónde voy. ¿Y qué somos? Pregunta, ahora sí, de vuelta al que está al lado, decirle, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? ¿Se preguntaron en algún momento quién soy? No es tu nombre, no es tu nacionalidad, no, ¿quién sos? Soy el más espiritual, diría, yo soy hijo ungido de Dios. ¿Quién sos? ¿Cuál es mi destino? ¿Para qué estoy acá? ¿Por qué Dios quiso que yo naciera en este lugar y no en Singapur? ¿Por qué Dios quiso que yo esté acá, en este lugar? ¿Te pusiste a pensar? ¿Por qué Dios quiere que estés en esta iglesia y no en otra? Quizás alguien te trajo, quizás alguien te invitó, te gustó alguien de acá dentro de la iglesia No, esa es mucha información, ¿verdad? Pero por alguna razón Dios permitió este día. Por alguna razón Dios permitió esta noche que estés en este lugar. Puede que la palabra te llegue o no, que la entiendas o no, pero Dios tenía un propósito. Hay algo que muchos dicen, no, yo voy lo que me diga el universo. El universo no tiene nada que ver. Somos nosotros los que tenemos que entender quiénes somos. ¿Y quién soy? Soy creación de Dios. Soy creación de Dios. Y Dios tiene un propósito con mi vida.
Dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El evangelio no es que yo me pare con una Biblia y empiece a predicar. Es un poco más que eso, un poco más fácil que eso. Es llevarle buenas noticias a la gente. Ir por todo el mundo. ¿Cuál es mi mundo? ¿Cuál es el mundo que estás transitando en la semana? ¿Te pusiste a pensar cuál es tu mundo? Quizás sea la educación, quizás sean los medios gráficos, quizás sea una universidad. ¿Qué mundo es el que estamos transitando? Ese es mi destino. Yo tengo que tener en claro quién soy. Soy hijo de Dios. Él quiso que yo esté en este lugar. Él quiso que hoy yo esté compartiendo una palabra. Más o menos entendible, no lo sé, los frutos lo dirán. Ustedes dirán, se fueron y sí, no entendí un pomelo, habló del mochilero nada más. Dios sabrá, dio algo, ¿verdad? Pero Él permitió que estemos en este lugar. Y Él quiere que cada día podamos entender que nuestra identidad es lo fundamental. Durante todo el mes se estuvo hablando de la identidad. Amén. Y algo desde lo más íntimo. Fíjense cómo se dieron las palabras de este mes. La primer palabra de la identidad la predicó nuestro pastor Nayen. Y habló desde lo más profundo del ser humano. Mi ADN. Y hoy, con un poco de osadía, te hablo de lo más visible. Alguien con una mochila caminando por la vida que no sabe dónde va. Fíjense, desde lo más profundo hasta lo más visible. El Padre quería que en este mes se hablara de la identidad. Algo que es quizás lo más atacado que hay hoy en el sistema. La identidad. ¿Quiénes somos? Cuando desde chiquitos a los niños le hacen dudar en los jardines quiénes son. ¿Vos sos nene? No, vos no sos nene ni nena. Vos sos con una X. O sea, vos todavía no sabés quién sos. Y le empiezan a meter en la cabeza. Yo fui a una reunión que decían... ¿cuál es tu nombre? Juan, no, pero ¿cómo te autopercibís? Yo soy Juan, no, pero ¿cómo te gusta que te digan? Juan. O sea no hay mucha ciencia, ¿verdad? Ahora, según los flechas, yo soy el del pollito con cara enojada. Hasta me hicieron una remera con eso. Esa es mi identidad, seguramente, ¿verdad? Pero hay algo que es fundamental y te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Hay algo que son quizás de las más importantes palabras y enseñanzas que dejó Jesús, que dice, no hay mucha ciencia en esto, y con esto quiero cerrar. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. No hay, está buenísimo formarse, pero un estudio no te va a hacer más o menos hijos de Dios. Pero Él dice, permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes. Permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes. Y permanecer es estar en los momentos lindos, cuando hace calor acá adentro y prendemos el ventilador. Y permanecer es también venir ahora cuando hace 6 grados bajo cero afuera. Que pocos nos gusta salir afuera, pero eso es permanecer. En todo momento. Cuando uno permanece... y permanece en todo momento, la identidad se comienza a revelar y comienzo a tener más claro quién soy, en dónde estoy y a dónde tengo que ir. Entonces, no voy a perder el tiempo, el espíritu bohemio se va a ir y yo voy a esperar qué Dios quiere que yo haga. ¿Qué Dios quiere? ¿A dónde me va a enviar? Me mandó al peor de los lugares. Seguramente con un propósito me envió a ese lugar. Amén. Pero es su propósito. Cuando uno permanece, su propósito se empieza a revelar. Nuestra identidad se empieza a revelar. ¿Verdad? Uno puede ver a una persona, supongamos que
el pastor Darío, supongamos que es ruso, pero nadie se daría cuenta, lo rubio, la altura, todo, obvio. Pero si ustedes se pusieran a hablar, hagamos la idea de que es ruso, pero nadie sabe que es ruso, y uno lo vería común y corriente, pero cuando te acercás y te pones a hablar con él, acá había algo raro. ¿Vos de dónde sos? ¿Vieron que siempre empezamos por la tonadita? ¿De dónde sos? Cuando ustedes hablan con mi esposa van a saber que es de Santiago del Estero. Cuando hablan con otras personas, vos sos cordobés, vos sos... ¿Verdad? Entonces se revela la identidad de la otra persona cuando, repetí conmigo, cuando paso tiempo con esa persona. Entonces, si yo quiero que la identidad de Cristo se revele en mi vida, ¿qué tengo que hacer? Pasar tiempo con Jesucristo. No hay mucha ciencia y no se refiere a estar todo el día acá dentro de la iglesia. Es permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en mí. Permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en mí. Depender enteramente de Él. Seguirlo solamente a Él. Si Él me dice, anda sin mochila, sin calzado y no te detengas, tengo que ir sin mochila, sin calzado y sin detenerme. Mientras más tiempo paso con Jesús, más se va a revelar su identidad en mi vida. Y el único propósito de mi existencia en esta tierra, no sé, yo tengo 41 años y un par de meses, y un mes. 41 años y un mes. ¿Hasta cuándo voy a estar en esta tierra? No lo sé. En la Biblia dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. ¿Hasta cuándo estaré en esta tierra? No tengo la menor idea, solamente Dios lo sabe. Pero hasta el día que Dios me permita estar en esta tierra, el único propósito que yo tengo es que la gente vea a Jesús a través de mi vida. Yo poder revelar a Cristo a través que la gente pueda ver a Cristo. Como dice cristiano, ¿qué significa? Pequeños Cristos. Entonces la gente tiene que ver. Pero si yo no paso tiempo con Él, es medio difícil de que se vea Jesús en mi vida. Por eso dice, permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes. Esa es toda la clave. Permanecer en Él. Cerrá tus ojos ahora. Y meditemos estos minutos. Un minuto medita.